Tiene media hora grabando. Mientras estábamos escribiendo, ¿estás grabando? Ok. Bueno, estábamos aquí haciendo una extensiva investigación. Estábamos viendo las más fechas porque no tenemos tanta memoria. Y estábamos viendo el orden de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a la República Geek en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de Batman. Camarada Leo. Camarada Yoba. Camarada Richo. Camaradas ambos, camaradas todos, no sé, lo que sea. Bienvenidos a República Geek. Hoy vamos a hablar de Batman. Vamos a tomar el tema de Batman, las representaciones fuera del cómic. Quiénes han sido los actores que han prestado su voz, en algunos casos, o su imagen para representar al detective más famoso de la República Geek. Y yo creo que ahí estaremos de acuerdo, seas Marvelita, seas de cita, uno de los personajes que nadie puede negar que es de las joyas de la corona de la República Geek, es Batman, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, a mí se me hace que sí es uno de los personajes más emblemáticos que existen en el mundo de los cómics y que tiene una representación mediática gigantesca, pero a mi gusto una de las representaciones más malas mediáticamente hablando que existen con referencia a los cómics. Ahí va, Porque eras al final. Y ya va a empezar a echar tierra, ¿no? Y está de la chingada todos. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Batman no tiene superpoderes. Ajá. O sea, sí, es un superhéroe y es el superhéroe por excelencia. De hecho, Es uno de los superhéroes por ¿catalogas el- como metahumano? ¿Es No. un metahumano? ¿Pero No. por qué? ¿Por qué? No, O nomás sea, es... no, o sea, ¿No es superhéroe? es haz de cuenta que él es la epítome de todo lo que debería ser un ser humano normal Ajá. si se clava así El de... epítome está en el... Sí, Al lado del hígado. O sea, sí. O sea, es el Bruce Lee, haz de cuenta. Claro. Es el personaje que lleva al extremo su inteligencia, su fuerza, su voluntad. Pero no tiene Por superpoderes. no tiene superpoderes. De hecho, por eso mencionan en sea, algunos... no es metahumano. Ajá, no es metahumano. Pero entonces, ¿superhéroe o es un héroe? Es un héroe. No es ¿Por un qué, superhéroe. ¿Y por qué se menciona como superhéroe siempre? Pero es que es parte del universo. Es como decir de Hawkeye. Griego. Es como Hawkeye y Black Widow también. Claro. O sea, que en O todo- sea, en todos los universos de cómics hay eso, ¿no? incluso Ajá. el propio Iron Man, o sea, Tony Stark es inteligente, Ujú. Batman también es muy inteligente y de hecho Ujú. esa es una de las cosas más interesantes. En una de las... Bueno, sí está medio custom. Stark ahí esa onda de energía. Sí, está un poco Claro. custom, pero en realidad no tiene superpoderes, o sea, no Ajá. es un metahumano como el Capitán América o como Hulk o como Thor, que es un dios. O sea, y Pero digo, Tony Stark es un Batman menos masoquista, güey. Se Ajá, pone una exacto. armadura para que le den madrazos, güey. Sí. O sea, por ejemplo, yéndome un poquito hacia los cómics, hablando de Batman, y ahorita empezamos con el orden Nos que vamos habíamos con los dicho, actores, con ajá. los actores y con el orden que habíamos dicho. En una de las novelas gráficas más padres que existen de Batman, que es La Torre de Babel, ajá, buenísima. hay un diálogo que dice Superman que a mí me parece genial para describirlo. Ujú. Que dice que ya ves que los marcianos están haciendo el desmadre y todo, y ya tienen atrapado a toda la Liga de la Justicia, Ujú. menos a Batman. Ujú. Y manda a un marciano y no puede hacer nada, y manda a otros dos y dice, güey, ¿qué pedo? O sea, es pinche humano Es normal, humano. dice. Y Superman le contesta, dice, es el humano más peligroso de toda la Tierra, dice. O sea, no sabes con lo que te estás enfrentando. Que creo que eso es parte de lo interesante, por eso es la pregunta de, bueno, ¿es superhéroe o no superhéroe? En realidad no es metahumano, no tiene poderes, No. es el pico de lo que puede llegar a aspirar a ser un ser humano en inteligencia, en habilidades, en fuerza, etcétera. Pero creo que eso es lo que lo hace interesante como personaje, Claro. que le han ido construyendo todo un mito acerca de qué tan perfecto es Batman. O sea, de hecho ahorita decíamos fuera de cámara que Batman le ganaría a cualquier superhéroe, o sea, no importa cómo, siempre va a encontrar un escritor la manera de justificar cómo Batman es capaz de vencer al que le pongas enfrente, y tendría sentido. Sí, a Superman, a la Mujer Maravilla, a la Liga de la Justicia, todos. O sea, A Thanos. Yo creo que encontraría la manera de que Batman Sí. le ganaría a Thanos, güey. Sí, y se queda con el guante, güey. Ajá. De alguna manera, güey. Sí, de hecho también en el universo... Pinta de negro. En Sí, el, lo pinta de negro. en el universo de DC te dicen que el personaje más poderoso que existe es Batman con el anillo de linterna verde. Porque como Toda la Batman es el voluntad. personaje o es el ser humano con mayor voluntad que existe y el anillo se mueve por voluntad. También está John Wick. El anillo se mueve por voluntad. Pero no vive en el universo DC, güey. Sí, Si no, sí exacto. estaríamos en problemas, güey. Exacto. Pero bueno, yo difiero contigo de que no hay una buena representación de Batman en el cine. Yo creo que ha habido muy buenas representaciones de Batman en live action, ¿no? Para no cerrarlo a cine. Sin embargo, coincido en un punto, en que quizá no hemos visto todas las facetas de Batman, al menos no juntas, no en una sola representación. Y una de las cosas que el cómic maneja muy bien, o sea,
es que ha representado la parte humana, la parte esta del superhéroe que viaja al otro lado de la galaxia, que se puede enfrentar a Darkseid y no pasa nada y lo ve como si fuera su igual. Y a este que en algún momento ha llegado a ser hasta padre con Dick Grayson. O con Damian, directamente con Damian. O con Damian, exacto. O sea, esta persona que es muy humano, no lo han podido representar de manera clara, de manera real, con esta cosa que lo atormenta, que a mí me parece pésimo el hecho de que lo pongan y que siempre termine matando o agrediendo a alguien al grado de que dices tú, pues, no pudo haber sobrevivido ni de chiste. Cuando la regla número 1 del personaje, la única regla que tiene el personaje realmente en los cómics es jamás matar por su origen. Y ahí entramos con el origen de Batman, que es, yo creo que una de las representaciones visuales que más hemos visto en televisión, cine y en mil partes. Yo creo que es uno de los orígenes que no importa quién seas, o sea, yo le puedo preguntar a mi mamá, a mi abuela y van a saber cuál es el origen de Batman. Exacto. O sea, nadie tiene que explicarle a nadie cuál es el origen de Batman. De ahí que dices, bueno, ¿y por qué lo vuelves a poner en las películas? Bueno, ya no es necesario. Pero vámonos directamente a los actores para empezarle ya a entrar al tema. Y ahorita es que me salió una duda y ahorita me vas a ayudar tú, Leo, que seguramente te... Tú no, porque tú no ves Game of Thrones, pero... Bueno, vamos a hablar de los actores que han representado a Batman. Si nos vamos por orden cronológico de historia, pues los primeros no podríamos hablar mucho, porque la verdad es que los seriales en blanco y negro mudos, pues no los vimos. El primero fue Lewis, ¿cómo dirías eso? Luis Lewis G. Wilson en los 40s y Robert Lowry en los 50s. No tendría mucho que decir al respecto porque no vi esos seriales. Que está interesante porque son apenas que 10 años, 15 años después de haber iniciado. Más o menos. Como Sí, inició o sea, 35, años, ¿no? sí. Más o menos. Sí, recordemos Tienen 80 años los personajes. Recordemos que aunque tenían no como tenían- 20, 30 años de Pero, edad. y eso es algo bien interesante, o sea, el contexto social en el cual inicia Batman, o sea, Claro. ¿qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos? O sea, estábamos en todo este tema de el tráfico de whisky, el tráfico de alcohol, porque no era posible Las venderlo. mafias en las Exacto, ciudades. la mafia Sí, italiana. es un tema muy de respuesta por el mismo personaje, de respuesta al tema del vandalismo y de las ciudades como Chicago, que eran así vivían dominadas por la mafia, literal. Entonces también creo que el personaje como que tiene este sentido de esa parte heroica sin ser un superhéroe con todo este tema de tener algo extra o superpoderes o algo. Y algo bien interesante es eso, que ha sido fiel a su esencia en este tema de ser detective, porque como no tiene superpoderes, todo es mediante deducción, todo es mediante entender en sentido común y anticiparse a cómo piensan los demás. Y ese tema me parece bien interesante, porque Sí, muy pocos superhéroes son tan fieles a su esencia y regularmente en el camino van cambiando, van mutando hasta... Sí, son muy poquitos los que han mantenido eso. Dentro del universo de DC creo que Batman es el único, porque hasta el propio Superman lo han estado modificando y transformando. Sí. Y ya dejó incluso de ser este personaje Boy Scout, que digamos su espejo sería el Capitán América dentro de Marvel. Y que Marvel sí lo ha mantenido y ha hecho que el Capitán América, a pesar de su evolución, siga con este eje moral intacto. Y en el caso de Superman no, sí lo han corrompido, digamos, de alguna manera, poco, sí. un poco. Y Batman, dentro de su esencia, que ya es oscura, ya es este personaje que vive en las sombras y que le vale madre el mundo con tal de que funcione como debe de funcionar, también tiene un eje moral bien interesante de que esto es lo correcto. Y puede estar toda la Liga de la Justicia, o sea, en contra de él, y al güey le vale madre, esto es Sí. lo correcto, se acabó. Y además O sea, es obsesivo, ¿no? Ajá, Que sí, no es es fácil súper de obsesivo. convencer y él es terco, ¿no? Hay otra historia, por ejemplo, muy interesante que también que existe en los cómics y existe en una serie, en una No, no lo película, en una película animada, que es cuando se meten a Ra's al Ghul, roba los archivos de la computadora de la Ajá. Baticueva. ¿Cómo se llama? Se llama War, se llama la historia, creo. Sí, creo que se llama War. Está Que chido es también. que lo que hace es que Batman tiene un plan para empinarse a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que uno de ellos se vuelva loco, o sea, de que Linterna Verde se vuelva malo, Superman se vuelva malo, la Mujer Maravilla, lo que sea, tiene un plan para empinárselos a cada uno de ellos. Entonces está con madre, pues dices, güey, son tus amigos, o sea, son tus camaradas, son miembros de la Liga,
Y aún así este güey dice, pero si se pone medio... No va a ser que Superman se ponga loco, entonces... Si se pone mala copa, me lo echo. O sea, tú, güey, así. Y tiene sentido que Batman tenga un plan para vencer a cualquiera de la Liga de la Justicia, ¿no? Sí. Pero bueno, avancemos. Hablamos ahorita de los 40 y 50. Bueno, no hablamos porque no sabemos muy bien qué decir de esos seriales. Pero avanzamos, yo creo que una de las épocas más reconocidas también a nivel cultural y fuera de la República Geek de Batman, que es Adam West, el Batman de los 70s. Criticados por algunos, pero yo creo que en el fondo sigue teniendo un lugar muy especial para todos los miembros de la República, ¿no? Y es una joya cultural. O sea, este tema de los globos en los golpes, claro. O sea, es una referencia cultural que también es un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces. Estamos hablando del arte pop. O sea, en ese entonces estaba todo este auge del nuevo arte, de esta rebeldía en el proceso de creación. Entonces, y Batman es un reflejo de eso, claro. Hasta en su humor. Y es que también, perdón que te interrumpe, al mismo tiempo estaba toda la prohibición en los cómics de lo que era Exacto. bueno o no bueno para los niños. Entonces, este fue el Batman más pues light que pudieron haber presentado para un medio como la televisión. El Batitwist. Es una caricatura. Pero al final de cuentas... Perdón, lo mejor de todo es el batirrepelente de tiburones. Eso es genial. Eso es genial, el batirrepelente de tiburones. Pero además creo que era tan ridículo que eso es lo que lo hace memorable. Y de alguna manera también por eso volvió parte de la historia de la República y todos de alguna forma apreciamos el trabajo de Adam West y lo respetamos a pesar de haber hecho el Batman más maricón de la historia. Es sumamente kitsch. O sea, ese es el sí, es kitsch, exacto, es completamente kitsch. Aunque tenía sus cositas escondidas, ¿eh? O sea, Batman claro. De repente le tiraba... Tenía dobles sentidos medio raros. Muy fuertes, cabrón. No te dabas cuenta de niño. Ya que lo ves ahorita dices, oye, sí le tiraba... Pues sí, también las traducciones lo quitaban. O sea, ya cuando llegaba aquí, ya con la traducción, le quitaban mucho de ese sentido. Y también a la vez, pues los artistas de doblaje mexicanos eran unos magos para meterle el albur y el doble sentido sin que nadie lo notara, ¿no? Porque mexicano. Pero entonces, como quiera, pues digamos que Adam West marcó época con esta representación de Batman. Yo creo que si no hubiera existido esa serie de Adam West, probablemente Batman no hubiera sido tan democrático. O sea, eso fue lo que de alguna manera democratizó a ese personaje. Claro. De otra forma, no veo cómo. La gente en general conoció a Batman a partir de Batman, de Adam West, ¿no? Brincamos unas décadas para adelante, pues casi dos, que con Michael Keaton en la película de Tim Burton. De entrada, Tim Burton haciendo una película de superhéroes. ¿A quién diablos se le ocurre, verdad? Para empezar, ¿no? Digo, pudo haber sido Nicolas Cage Superman, entonces cualquier cosa podía pasar. Pero yo creo que sí fue oscuro, o sea, sí fue un Batman muy oscuro, pero era una oscuridad bastante... hollywoodense, por decirlo así. Sí, o sea, era como muy cliché su tema de soy malo y la voz y que en la oscuridad y todo, o sea, era un Batman muy cliché de lo que la gente pensaba que era Batman. Pero por ejemplo, tiene cosas bien puntuales que son mágicas, o sea, el baile con el Guasón, que ese es un homenaje al tema de Adam West. También. Entonces, un homenaje muy bien metido para que no se sienta ridículo, ¿no? Pero también una cosa interesante de Michael Keaton como representación de Batman es que, bueno, era la época antes del internet y los escándalos no eran tan evidentes como son ahora. Pero en su momento, cuando anunciaron a Michael Keaton como el nuevo Batman, hubo revolución en la República Geek, porque ¿cómo que un comediante va a ser Batman? ¿No? ¿Cómo puede ser que él sea Bruce Wayne? Ni siquiera está alto, no es atlético, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Michael Keaton se convirtió también en una de las representaciones más clásicas de Batman. Honestamente, en esa época, ¿quién más? No, sí, te digo quién estaba en el casting, no sé si saben ustedes quién estaba en el casting. Sylvester Stallone de Batman. Bill Murray, güey. Bill Murray estaba en el casting, güey. Bill Murray. Sí, pero no quiso Bill Murray, güey. Maldito Tim Burton, cuánto daño nos hizo. Estaba obstinado el güey con la bueno que no había conocido a Johnny Depp, güey. Si no, imagínate, cabrón. Ya hubiera sido. No, ya lo conocía, ya eras. O ya eras Scissorhands, ¿no? Sí, pues ya de 10 ¿Cuántos años tenía? 15. Pero era un chavito ahí, sí. Pudo haber sido Robin, güey. Que bueno, en realidad Tim Burton quería al hermano Wyan, al negro. Al del... ¿Qué pasó con las rubias, güey? No me acuerdo. Lo quería de Robin, güey.
O sea, un Sí, Robin negro además. Sí. O sea, Sí, el pedo era hacer desmadre, güey. Déjame no se enojar a la gente, güey. Pero bueno, o sea, Michael Keaton no fue la opción más favorita ni tampoco la que ahora, aplaudieron la gente en su momento, güey. algo que yo creo que salvó mucho a esa película, más allá de Michael Keaton o Tim Burton, lo que intentó hacer con Batman, fue Jack Nicholson. Sí, Ah, no, claro. claro. Y también es un épico O villano sea, ahí. a pesar de la época, el diseño de producción está muy bien hecho. Que Totalmente. sigue siendo, que a pesar de todo, como dices tú, a pesar de la época y todo, tenía muy buen diseño de producción, pero fue una película sumamente barata. Sí. Sí. Muy, Sí, sí, sí. muy barata. O sea, Y eso le da un ángel también, Sí. porque se siente en algunos momentos teatral. O sea, las escenografías en exterior con el Batimóvil era casi como ver una puesta en escena de Broadway. O sea, el Batimóvil se estaba muy sentía de chingón esa el manera. diseño. Que la El propuesta diseño estaba muy padre. La propuesta de Tim Burton de decir, ok, sí, esto es un Batman más maduro, pero aún así artístico, o sea, no está copiado del cómic, pero sí tiene su tinte así como fantástico, extraño, creo que fue un acierto para introducir de nuevo a Batman y para borrar a Adam West del mapa, ¿no? Y dejar de ¿Qué? pensar en ese Batman. Sí, yo que- podría cine- decir que después de ahí hasta Nolan no hubo ningún buen Batman. No, jamás, no. De hecho, creo que él fue el primer Sí. buen Batman, o sea, Él lo fue el más primer buen cercano, Batman. el primer buen Batman, entre Ah, lo comillas, aceptó. fue Michael Keaton. Pero en realidad, Cayó, pero, cayó. pero volvemos a lo mismo, a la representación mediática que tienen del personaje. Ujú. O sea, ¿dónde está esa parte de la voluntad del Batman atlético, del Batman que se ha preparado toda su vida en cuestión de criminología, en cuestión de inteligencia, de entendimiento de criminales, Ujú. de físicamente Sí. estar a tope? Sí, O sí, sea, Creo que era más un tema de... eso yo- sucedió y se acercó con Nolan. sí, pero Ahí vamos con Nolan, No, espérense, yo- espérense. yo creo que el tema con Burton fue que él estaba planteando un camino más largo, porque esa primera película era como volverlo místico. Era el personaje místico que iba entrando, que ibas conociendo, aunque ya lo conocieras, aunque ya supieras cómo es la historia, lo estaba planteando como un no lo voy a mostrar, porque de hecho, y eso es algo muy interesante, del 100% del tiempo de la película, ¿cuánto tiempo realmente sale Batman? Ajá. O sea, es muy poco el tiempo que sale, o sea, se convierte en esta persona como... No, pues ahí, Que de está, pero no hecho, está. de hecho ahí Nolan se lo lleva de calle. Mm. En la 1, o sea, Batman como Batman con el, Sale con hasta el el final de la traje, película. sale un minuto en Pero la bueno, película. ahorita hablamos de Nolan, espérense. Pero Tim Burton sí tenía un plan y eso era evidente, o sea, iba a tratar de contar la saga de Batman en varias películas, pero lo sacaron después de la segunda, porque creo que fue McDonald's el que se quejó de que los juguetes no eran suficientemente atractivos para los niños y entonces ahí fue donde decidieron, pues Tim Burton no es un director para Batman, cuando fue realmente el que puso a Batman en el mapa cinematográfico, ¿no? Vamos a avanzar. Antes de seguir con películas, creo que una mención muy importante, aunque no es su cara, pero que es una de las representaciones de Batman que nos ha seguido por décadas y que también la República adora, es Kevin Conroy como la voz de Batman en la serie animada. Bueno, que ha sido en diferentes series sí, animadas. Pero Batman Animated creo que ha sido a nivel de televisión la mejor representación que existe de Batman. Las Es historias una son maravilla. increíbles. O sea, es una maravilla en cuanto a La musicalización, todo, o sea, la los animación. Es la los música de personajes. es la música de Danny Elfman, ¿no? La que Sí, la, sí, de la exacto. película de Tim Burton. Exactamente. Y de hecho hay un tema ahí también, o sea, la propuesta gráfica, o sea, el estilo visual de esa serie rompe por completo con todo lo que estaba pasando en ese entonces. Y no es una caricatura para niños. No, o no sea, estaba pensada no, como una caricaturita de entonces, Batman. Sí, está muy bien hecha, es oscura, maneja temas bien interesantes. El personaje es muy cercano a lo que es en los cómics. Eso a mí me parece genial. Las historias, lo que sucede, los personajes, el mundo alrededor de Batman y cómo se desenvuelve él en ese mundo es maravilloso. O sea, al grado de que en ese momento en la caricatura se generaron personajes que se volvieron tan emblemáticos que los hicieron canon en los cómics. Exacto. Algo que jamás había sucedido. O sea, traerse de esta representación mediática gracias Paul Dini, o sea, traerse ese personaje como lo fue Harley Quinn al mundo de los cómics. Correcto. Y además, una de las cosas interesantes de Kevin Conroy es que a través de los años ha representado a Batman en diferentes animaciones, incluso hasta llegar a Batman del futuro y ser el Batman viejo, ¿no? Y entonces eso también lo hace como más icónico y ahora pronto lo veremos en el crossover de Arrowverse, donde parece, y dicen en internet, si es que esto sale antes de que lo sepamos la verdad, parece que va a ser el Batman, precisamente el Batman viejo, el Batman del futuro. Él como actor, sería la primera vez que lo viéramos. Pero bueno, creo que una mención honorífica a Kevin Conroy, aunque no sea físicamente Batman.
El siguiente, cuando decidieron que Michael Keaton ya no podía ser Batman, el siguiente que entró abajo de la máscara fue Val Kilmer. ¿Qué opinamos de Val Kilmer? ¿Que sigue cuál? Después de Val Kilmer. Fíjate que yo podría decir peste de Val Kilmer, pero antes de seguir al siguiente Batman, es decir, que el siguiente Batman rescata a Val Kilmer, güey. Dices, pues Val Kilmer. Bueno, eso es pudo cierto. no haber Sí sido- es muy malo, pero no es Tú el pensaste más que malo. estabas no viendo es el el- peor pero no Batman es que el peor. veías, espérate a la siguiente película, ¿no? Entonces, Exacto, y sale George Clooney. y viene a decir, hijo de su madre, sí. George Clooney es como Nicolas Cage siendo Ghost Rider. O sea, Estuvo, no, pero no al grado de George Clooney. George Clooney estuvo a punto. George Clooney y Schumacher, o sea, estuvieron a punto de matar del cine a Batman. De que no se volviera a hacer otra película de Batman. Si de por sí se tardaron como 15 años en hacer la de Nolan. era, de hecho, era yo- la- era una cruda muy larga. George güey. Clooney No, dijo en güey. una entrevista de broma, dice, yo soy el actor que mató a Batman, güey. O sea, él acepta que su representación de Batman fue lo que mató a la franquicia. Ahora, siendo justos, y a lo mejor enciendo la mesa aquí, yo creo que el George Clooney quizá no era tan mal Batman, lo que pasa es que la película era muy mala, cabrón. Cada vez que alguien hacía una película en los 90s que decía, viene de un cómic, tenían esta exageración de colores, de vestuarios súper raros, trataban de meter un buen actor para que hiciera el villano y no... A ver, una buena película de 90 de Crow. cómics. The Crow. Bueno, sí, ahí sí no te la discuto. Una buena película Pero la de cómics, esencia pero no de seguía esa el cliché. película, la esencia de esa película como tal es muy complicado porque no podías abordar este tema de fantasía, este tema ¿Por era qué místico, no? era oscuro. Eso es- Y eso era un poco más seguro. Yo siento que No, Crow es más un pero- hijo de Tim Burton que Por que eso, todas pero, estas... o sea, vaya, pero no hablemos le, de no, Phantom, o sea, a hablemos ver, de ¿cuál Crazy, no hablemos le de... echamos la culpa tampoco al hecho de que haya habido malos directores, malas representaciones, malas producciones. Claro que lo hubo. No, pero pero había- también eso pero- responde a lo que estaba pasando en el Claro, cine en claro. esa época. Y- Si hubo malos directores en proyectos de ese tipo es porque había mal cine en ese momento, en esa línea de producción. Entonces, George Clooney y Val Kilmer, pues, sí creo que estaban representando a este superhéroe que se parecía más a Adam West que lo que veríamos varios años después. O sea, no defiendo las películas, pero sí siento que sí Adam era... West con Nescafé. Adam West con Nescafé. Bueno, entonces brinquemos, y ya Leo se la ha pasado hablando la mitad del capítulo, pero brinquemos al siguiente Batman, que es Christian Bale. Ahora sí, ya. Habla. Ya lo dijo tres veces. Christian Bale en la adaptación de Nolan, y yo creo que fue una gran sorpresa. O sea, yo como fan de los cómics, como seguidor de películas de ficción, de fantasía, cuando vi la primera película de Batman de Nolan, realmente no creía lo que estaba viendo. O sea, creo que es casi el mismo efecto que sentí al estar viendo Avengers la primera vez. Que no puedo creer que estoy viendo una película, está el cine lleno, y lo que estoy viendo ahí es una representación digna de un cómic. Sí. Y en mucho, digo, sí tiene que ver la visión de Nolan, creo que fue perfecta, salvo la tercera parte, que ahí sí, neta, yo creo que se le salió, Fue por encargo la tercera parte, en realidad. pero también mucho es el casting. O sea, creo que Christian Bale es sin duda uno de los mejores Batman, si no es que el mejor Es Batman que un- tiene la pantalla. Es un gran actor y también creo que tomó muy buenas decisiones, hizo un gran casting, obviamente, o sea, Ra's al Ghul en Batman Begins es genial. No, bueno, Es un Y además, Jedi. ese es Empezar es un Jedi. otro gran riesgo. O sea, ¿quién es el villano de Batman? Ra's al Ghul. Cabrón, o sea, es súper del cómic. Hubieras esperado al Guasón, al Pingüino, al Acertijo. No. Agarraron a un verdadero villano del cómic al que la cultura y general a no un- sabía qué ajá, pedo, y a ¿no? un digno, digamos, rival en cuanto a fuerza, a inteligencia, Ajá. a todo lo que tenía. Que además le integran la parte de que es el que lo entrena, entonces le da todo un sentido a la historia. Y también creo que uno de los grandes aciertos y eso no tiene mucho que ver con Batman, sino con la película, es darle su peso a Jim Gordon. Porque Jim Gordon en los cómics realmente es una figura importante para Batman. Sí. Y cómo lo van construyendo a Jim Gordon hasta Ay, convertirlo en el también comisionado ven casting, hasta ¿quién la es? 2. Un super casting para Jim Gordon también. Gary Oldman. Gary Oldman haciendo. Entonces, bueno, creo que ya hablamos todo lo que teníamos que decir de Christian Pero, Bale. ¿te gustó o no? A mí me ¿Te gusta. parece que es justo ese Batman o no? Es bueno a secas. Pero dice. Tiene bueno, colmillos, güey. Es El bueno, actor tiene colmillos, es bueno güey. a secas. La 2 es muy O sea, así buena. nomás. La La 2 dos es es muy buenísima. buena, pero también volvemos a lo mismo. La 2 es muy buena por su villano. Todo Pero lo tienes no, este como mundo quiera. de Batman. No, también es ¿Cuál es el historia y mejor? también Batman es. Es la
La 2 es muy, muy buena. Solo tienes este mundo. Podríamos Pero ver al es Batman más mejor. detectivesco en esa película. Es que no necesariamente es el tema detectivesco, es el tema de realmente ponerlo en el papel que se merece como este personaje. Es como John Wick, ustedes lo mencionaron hace un momento. O sea, es este personaje de que dice su nombre y la gente, a la madre, o sea, y tú sin saber nada del personaje dices su nombre y como que lo dices bajito, güey. Eso jamás lo han podido representar en Batman. Ni con Soy Batman, ¿no? Ni con Bueno, pues Christian Bale, creo que pues, a mi juicio uno de los mejores, si no es que el mejor que ha pasado por la pantalla. Sí. Y creo que coincidimos en los tres, aunque tú tienes ahí tus ¿Por qué reservas. ¿Por qué no renovó todo esto? ¿Por qué no...? No, creo que él al final ya, como Christopher Nolan ya no iba a seguir, él dijo ya la saga de Nolan se concluyó. O sea, él tiene un tema con el rollo de ser actor. O sea, y se mete en proyectos cuando El director y cuando la historia y cuando es, o sea, sí tiene un temilla así medio maniático, obsesivo con el tema de la actuación. Creo que también olió lo que venía, cabrón. Sí. Digo, zafo, yo ya salí muy bien librado de esto, ¿no? Bueno, antes de hablar de precisamente eso que olió Christian Bale probablemente y no quiso entrar, vamos a hablar de otra mención honorífica de otro Batman que no es físicamente, pero yo creo que ha sido una representación muy buena de Batman, que es Will Arnett como Batman Lego. ¿Qué opinan de esa representación, de esa caricatura? Creo que es la mejor película de Batman. De tanto Lego Movie como Batman, Sí. Batman Lego The Movie, creo Sí, que son geniales. O sea, Y es que además creo que una cosa interesantísima de esa representación de Batman es que agarraron el Adam West, agarraron lo de Tim Burton, agarraron lo de Schumacher, lo hicieron y ¡pum! Aventaron algo nuevo, diferente, extraño, incluso Nolan. pero además súper anclado a los cómics, a las historias, a los personajes, todo lo que meten dentro de la historia, todos los mensajes meta que hay, así, está increíble. O sea, yo la vi y yo no podía creer lo que estaba viendo en cuanto a todos los mensajes. O sea, porque la mitad de las bromas, la mitad de los comentarios, la mitad de las cosas que dicen tienen que ver con los cómics, tienen que Son ver con... profundamente geeks. Sí, O sea, sí es una película divertida para el que la vea, pero tiene un montón de detallitos para los que conocemos los cómics y la historia de Batman. Y además, bueno, otra vez el villano, o sea, creo... ¿Quién es el Guasón? Es ¿Galifianakis? Ese güey, ese es el Guasón en inglés. Entonces, también es una rivalidad de actuaciones de comedia que pues, realmente adorna la pantalla. Y el detalle de meter a todos estos villanos, incluso los más ridículos de Batman metidos, es genial. De hecho, jugar con ese tema de que muchos de los villanos de Batman son estúpidamente ridículos. ¿Verdad? Entonces, bueno, Will Arnett creo que se lleva otra mención honorífica dentro de las representaciones de Batman en el cine, ¿no? Y bueno, sigue pues yo creo que una de las partes más dolorosas y difíciles de evaluar, el Batfleck. Ay, güey. El Batman que llora, el Batman triste. No es tan malo. Pues es que nunca se le dio oportunidad de realmente explorarlo como personaje, o sea, siempre parecía de secundario y en una historia muy mal dirigida, mal escrita. A mí no me pareció malo. O sea, los pedacitos que tuvo no me pareció Yo tan creo malo. que es un buen películas son- Batman. Yo esperaba algo peor, la verdad. Las películas son pésimas, güey, o sea... Yo no esperaba mucho de Ben Affleck porque después de haberlo visto en Daredevil, yo realmente sentía Sí, que no iba a dar el Batman. Pero ya que lo ves y dices, bueno, el cuate hizo su chamba, ¿va? Hizo lo mejor que pudo por sostener una película que no... Es algo similar como lo que mencionabas hace un momento, o sea, mal dirigido, mal escrito, mal estructurado, mal todo, pues, ¿qué podrías esperar? Exacto. O sea, cuando ya ves por ejemplo, un ejemplo lateral, ves la película de la Mujer Maravilla y dices, está con madre, está interesante, está divertida. Ves a la Mujer Maravilla en GLA y dices tú, ¿qué pedo? O sea, Sí, ¿qué sí, pasó? Sí, quizá nos faltó ver su versión, o sea, sí, yo sí le tenía mucha fe a la versión de Batman dirigida, escrita por él y actuada, porque creo que Ben Affleck hubiera traído algo interesante, digo, con su carrera como director y como guionista. Que ha hecho cosas bien interesantes. Ha de hecho, hecho. y él traía la idea de hacer un Batman mucho más urbano, mucho más detective. Y cuando ves películas como The Town o ves películas como Argo, dices tú, ay güey, unas escenas de robos, de la calle, de la mafia, como la de The Town, con Batman en medio, dices, puede haber sido bien interesante eso. O sea. Y además el trabajo físico que hizo, ¿no? Creo que Sí. también el trabajo físico se le aplaude. Y una cosa que también yo aplaudo el esfuerzo o la intención de Snyder fue de meter un Batman ya maduro. Porque creo que si lo tratáramos de contar en películas, llegar del Batman origen al Batman que ya tiene a dos Robins, a un Nightwing, sí, pero es que nunca vas a llegar, ¿no? De entrada,
la estructura temporal del universo de DC en las películas, es un desmadre. Pero, O sea, sí, Podría haber no sido tiene joven y ni no hay pie- problema. no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? pero ahorita decíamos, o sea, Sí, pudo haber sido joven y no hubiera habido ninguno. el origen de Batman es algo que ya no te tienen que narrar a nadie. A nadie, seas geek o no seas geek, tú sabes quién es Batman, ¿no? Incluso sabes quién es Robin. Incluso sabes quiénes son sus villanos, al menos los más conocidos. Y puedes entender que existe una Batichica. Entonces, Sí, pero te puedes brincar todo el origen Pero de eso no da derecho a que hagas una de las peores escenas en la historia del cine con ¿Cuál de todas, con güey? este güey gritando Marta, güey. No Oh, mames. bueno, yo estaba pensando en Batman sonriendo cuando llega Superman. Y digo, No, güey. sí. Las peores escenas de Batman en el cine las dio Ben Affleck y no por su culpa. Pero lo que voy es, creo que la intención de brincarse toda esa parte y decir, este es Batman maduro y ya hubo un Robin y un Robin que renunció y ahora se llama Nightwing. Eso a mí sí me hubiera gustado verlo en una película, sí me hubiera gustado verlo en el cine y creo que difícilmente lo vamos a ver narrado cronológicamente, porque serían cuántas películas para llegar ahí. No, pues ya vean nuestro episodio de cómo arreglar el universo de DC. Pero eso sería empezar de cero otra vez. O sea, porque creo que una de las cosas más interesantes es que los personajes de DC, empezando con Batman, son personajes sumamente ricos en historia, en caracterizaciones, son bien interesantes. O sea, este tema de, como mencionamos ahorita, este tema de ser un ser humano que no tiene nada que lo proteja. Hay una frase genial dentro de Dark Knight Returns, ¿te acuerdas? Que dice que ¿por qué traes el símbolo amarillo en el pecho? Dice, porque no me puedo cubrir la cara, entonces les tengo que dar una diana para que me disparen ahí. Los distraigo. Y es lo que los distrae, y esto es lo que mejor protegido tengo. O sea, ese tipo de detallitos, ese tipo de cosas de la historia del personaje, de su inteligencia, de cómo sale a Eso es lo que flote. sientes que no se ha representado. Y ni siquiera con personajes que ni me caen bien, como Superman. Superman existe en la primera película que salió, es decente, pero es un desmadre, una licuadora de cosas que tienen que ver con la representación cinematográfica de un guión que agarra pedacitos del cómic y se inventa cosas para la película. O sea, y lo peor del caso es que las representaciones que ha habido posteriores, tanto de Batman como Superman, son como que copias de la copia de la copia de la copia, en lugar de irse a la fuente, en lugar de irse a los Que lo cómics que y hizo empezar. Nolan. Que fue lo que Nolan hizo dijo, a Nolan. ver qué voy a hacer con esto. Ajá, entonces... Pero yo sí defendería a Superman de los 70, pero bueno, ¿no? Ya Yo no. lo defenderé en el capítulo de Superman. Yo no, tú porque estás enamorado de Christopher Reeve por una película esa donde viaja en el tiempo, güey. No, la película es buena porque es Superman enamorado de la doctora Quinn viajando por el tiempo. Pero ese es otro episodio, lo pueden ver. Gustos culposos. Independientemente de eso, o sea, yo creo que la película de Superman de los 70 es buena, pero bueno, la defenderemos en su momento. ¿Qué? ¿No la quieres defender? No. Ok. Es pésima. Bueno. Nosotros la podemos atacar, yo también la quiero atacar. Bueno, lleguemos. Con Ben Affleck acabamos con las representaciones de Batman hasta hoy. Apunté por aquí que viene. Bueno, hay otros actores que han hecho la voz y otras, pero creo que estas son como las más icónicas y representantes. Y pongo sobre la mesa lo que viene para la serie de Titans en streaming, donde el nuevo Batman que viene en la siguiente temporada es el actor que no me acuerdo cómo se llama, el de Game of Thrones, el que es Jorah. Bueno, no traía se me fue, así de negado lo tengo. Robert Pattinson será el próximo Batman, también veremos a ver qué diablos. El universo cinematográfico. güey. A ver qué diablos nos trae Robert Pattinson, que no estoy nada confiable. Ya me han dicho muchas personas que Robert Pattinson es más actor de lo que creo, pues bueno, ya lo demostrará en su película. Sí es actor, pero es que también el hecho de cómo lo asocias con otras historias afecta, que es lo que pasó con George Clooney. También. Probablemente si George Clooney no hubiera hecho nada, nunca, jamás, y hubiera sido dirigido por Ojo, Nolan. es lo mismo que decían del sentido? Joker de Nolan, Es lo mismo que dijeron Sí, de este sí, chavito, sí, todos nos que íbamos con la venía, finta que de venía de Brokeback Mountain de y- puras comedias, de puras actuaciones así medio dramáticas. O sea, y cuando dijeron, va a ser el Joker, todo el mundo, no mames, todo. O sea, jamás le va a llegar a los pies a Jack Nicholson, y no le llegó a los pies, lo pasó y fue nominado al Oscar y fue así de... No va a haber otro. Y no va a haber otro Joker como él Por en ahí mucho tiempo. Los camaradas en el internet han estado haciendo así como que la petición, no sé si ya vieron, sacaron un dibujo de cómo se vería Robert Pattinson vestido de Batman, pero al lado del nuevo Guasón que están proponiendo que sea el chavo que hace el payaso de Meat.
no me acuerdo cómo se llama ese actor. Estaría chido, güey. Ese estaría interesante. Estaría chido, güey. Sí se ve bastante cool, güey. Hay que ver Ese es muy buen actor. Sí, Phoenix, sí. güey, o sea, hay que ver qué va a pasar con Phoenix porque yo sí lo veo como muy poderoso. Sí, y en el circuito acá de arte ya está sonando como que la película sí gustó. Entonces habrá que ver qué ofrece ese sí, Joker. un gran que actor. sí gustó y que lo están incluso empujando para nominarlo al Oscar también y todo. O sea, sí ha habido como que comentarios así en los Vale. festivales. Creo que ya se presentó en Toronto y se presentó en otro par de festivales y la gente lo ha recibido muy bien. la Pues película. bueno, después de toda esta lista de Batman, lo que nos queda claro es que pues, Batman no se acaba. Es creo que uno de los personajes de los cómics que más representaciones puede haber. No creo que lleguemos a tener una fatiga realmente del personaje. Al contrario, creo que lo que está apuntando hacia adelante son nuevas representaciones de Batman y exploraciones distintas Es que del personaje. el tema es que la mejor película de Batman es la que todavía no se ha hecho. Entonces esta media Y con hora ha sido eso la tirada a la nos basura porque no despedimos. existe un buen Batman. Ah, En el leómetro no existe un buen Batman y tendremos que esperar a futuro y seguramente Robert Pattinson se ganará el corazón de Leo y será el mejor Batman de la historia forever and ever. no creo, pero vamos a ver qué hace. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro episodio de La República Geek. Les recordamos como siempre, síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal, recomiéndennos cuando se suscriban aquí en YouTube, pues activen la campanita para que les lleguen los recordatorios de que hay episodio nuevo y nos vemos en el próximo episodio de República Geek. Te digas cómo ya ni nos pelan, nos Sí, no, despiden, chica. nada, güey. Camarada Leo, Camarada Yoba. Camaradas ambos. camaradas todos. Nos vemos en el próximo capítulo de República Geek. Sí, este güey. Sí, ya. Tres vale speech madre. Sí, es senil, güey. Recuerden, síganme en Twitter, en las redes sociales me encuentran como el güero y aquí, y pónganle clic y súbanle y actualicen esto y pónganle acá.